Acto número 82 del 3 de julio de 2024, sesión ordinaria. Honorables concejales, invitados, comunidad madrileña, equipo del Consejo Municipal, una feliz tarde para todos. Siendo las 2:41 de la tarde, se inicia a partir de este momento la sesión ordinaria número 82 del día miércoles 3 de julio del año 2024. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, intervención de la doctora Adriana Fernández, secretaria de Desarrollo Social, de la doctora Alejandra Muñoz, directora de Primera Infancia, y de la doctora Adriana Cardona, comisaria tercera, para tratar el tema de Primera Infancia. Cuarto, reparto y aprobación de actas. Quinto, correspondencia. Sexto, proposiciones. Séptimo, varios. Octavo, llamado a lista. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Borges Triana John Jairo. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Chaus Joven Jorge Humberto. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente. Duarte Forero Andrés Fernando. Hernández García Dana Catalina. Buenas tardes para todos y todas, presente. Hernández Garzón Cristian Arley. Muy buenas tardes para todos, presente. Higuera Niño Adán. Una buena tarde para todos, presente, secretaria. Jiménez Sterling Albeiro. Buenas tardes para todos, presente. Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde para todos. Martínez Bernal Marilyn Yulixa. Morales González Luceli. Buenas tardes para todos, presente. Naranjo Coy Harold Arley. Una muy buena tarde para toda la comunidad en general y a todos los honorables concejales, presente, secretaria. Reyes Castañeda Juan Manuel. Una feliz tarde para todos, saludando a la Secretaría de Desarrollo Social, a las comisarías de familia, recordando que la vida es más bonita cuando vamos a Madrid. Presente, secretaria. Sierra Cubillos Hugo Fernando. Un saludo, muy buena tarde, en especial a la doctora Adriana Fernández, a la doctora Alejandra Villarraga, a la doctora Cardona y sus equipos de trabajo. Presente, secretaria. Borges Triana John Jairo. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Chaus Joven Jorge Humberto. Duarte Forero Andrés Fernando. Martínez Bernal Marilyn Yulixa. Presidente, es verificado el quórum con 10 concejales presentes. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Sometemos a votación el orden del día. Borges Triana John Jairo. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Buenas tardes para todos y todas, presente y positivo. Chaus Joven Jorge Humberto. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo, secretaria. Duarte Forero Andrés Fernando. Hernández García Dana Catalina. Positivo. Hernández Garzón Cristian Arley. Positivo. Higuera Niño Adán. Positivo. Jiménez Sterling Albeiro. Positivo. Jiménez Triana Ever. Positivo. Martínez Bernal Marilyn Yulixa. Morales González Luceli. Positivo. Naranjo Coy Harold Arley. Positivo. Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Sierra Cubillos Hugo Fernando. Positivo. Presidente, el orden del día es aprobado con 11 votos positivos. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Se notifica el ingreso al recinto del honorable concejal Duarte Forero Andrés Fernando. Gracias, secretaria. Tercero, intervención de la doctora Adriana Fernández, secretaria de Desarrollo Social,
intervención de la doctora Alejandra Muñoz, directora de Primera Infancia, e intervención de la doctora Adriana Cardona, comisaria tercera, para tratar el tema de Primera Infancia. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Bienvenida al recinto del Consejo Municipal. Agradecemos su intervención y el de su equipo de trabajo frente a Primera Infancia, pues todos los avances, lo que corresponda a las metas del plan de desarrollo y las metas del plan de desarrollo que acabo de culminar. Muchísimas gracias, doctora Adriana. ¿Tiene presentación? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No, señor, vamos a dar como un informe ejecutivo. Entonces, mi directora, Alejandra Muñoz, nos va a dar como la apertura del programa de Primera Infancia. Muy buenas tardes para todos. Honorables concejales, ¿cómo están? Me encanta verlos. Gracias por la invitación. Bueno. Desde la Dirección de Primera Infancia y todo el equipo de trabajo que la conforma, extendemos un saludo pues a todos los honorables concejales del municipio, ya que pues han sido parte fundamental y primordial para que muchas actividades y programas que se desarrollan dentro de la dirección pues se puedan llevar a cabo. Como bien lo dice el presidente del Consejo Municipal, vamos a presentar un resumen ejecutivo de lo que a hoy tenemos en la Dirección de Primera Infancia. La Dirección de Primera Infancia, en el gobierno anterior, que acaba de terminar, contaba con 8 metas, de las cuales, de las 8 metas que teníamos, una de ellas era realizar una dotación anual del material para el funcionamiento al 100% de las unidades de servicio de primera infancia, del cual a hoy tenemos al 100% de ejecución. Otra de las metas era implementar 2 espacios interactivos para la atención del servicio de primera infancia, la cual a hoy también tenemos al 100%, que son las 2 aulas, las cuales contamos en el barrio San Luis y Villa Ucrania. Otra de las metas es implementar un jardín nocturno para la atención de la primera infancia, también con la cual se tiene hoy al 100%. Fue una prueba piloto que se hizo en el gobierno anterior, el año pasado, en convenio con Colsubsidio, en el Jardín de los Sueños, en el barrio del Sosiego. Otra de las metas que teníamos en el gobierno anterior era poner en funcionamiento una ludoteca itinerante del municipio de Madrid, con la cual hoy sigue vigente. También tenemos el 100% de actividad en esta meta. Otra de las metas era incrementar en 730 niños y niñas nuevos beneficiados a través de programas de atención y protección a la primera infancia, el cual a hoy tenemos 100% de esta meta también, a través de los programas como ludotecas, aulas, nave itinerante, jardines, como lo son centros de desarrollo infantil y hogares comunitarios. Otra de la meta 50, que es mantener la atención en 2030 niños y niñas en los programas de atención y protección a la primera infancia. También se mantuvo toda la atención con los programas como el programa Cero de Nutrición, que el año pasado pues se llamaba Cero Nutrición, hoy se llama Con las Goticas Nutrimos Vidas, que se mantiene. También la tenemos al 100%. También con el programa de Fundación Bolívar Cultivarte, que funciona en el segundo y tercer piso del barrio El Sosiego. Otra de la meta es la meta 51, que es realizar 4 eventos para la promoción de los derechos de los niños y niñas durante el periodo de gobierno, la cual se llevó a cabo en el mes de abril y en el mes de octubre de cada año. Y la meta 52, que era adoptar la política pública de primera infancia, niños, niñas y adolescentes en el municipio de Madrid, también la cual se adoptó el año pasado en noviembre con el acuerdo 007, la cual tuvo su aprobación por parte del Consejo Municipal. Eran 8 metas con las cuales la Dirección de Primera Infancia venía trabajando y se desarrolló durante los 4 años en todo el tema de atención integral con todo el grupo interdisciplinario que hace parte de la Dirección de Primera Infancia, como son ludotecarias, como son psicosociales, trabajadoras sociales,
la persona que nos apoya y llevó la política pública y todos los trabajos que se hicieron acorde a que se dieran estas metas. Para este gobierno, la Dirección de Primera Infancia cuenta con 6 metas. Una de las metas es beneficiar a 140 niños y niñas de primera infancia que presentan dificultades de aprendizaje con una estrategia con alcance pedagógico y desarrollo neuromotor para el fortalecimiento de sus habilidades. Esta meta es una meta nueva, es una meta bandera, digamos, que de este gobierno, que no contábamos con el gobierno anterior, y es un programa que consta de 4 profesionales, una fonoaudióloga, 2 fisioterapeutas y una pedagoga que van a hacer acompañamiento a todos los jardines públicos y privados, teniendo en cuenta cronogramas y tiempos, para ayudar a las familias y a las madres comunitarias, agentes educativas, auxiliares pedagógicas en los niños que presenten necesidades específicas. Educación inicial en los jardines no es obligatorio y los niños no asisten a los jardines sí o sí a aprender ciertos temas, porque todo se desarrolla pues en las 4 actividades rectoras, que todo se torna general en el juego, pero a través del juego y del desarrollo de sus habilidades nos podemos dar cuenta que hay niños que presentan necesidades cognitivas o motoras que se pueden mitigar, que se pueden apoyar, que podemos decirle a la madre comunitaria o a la gente o al padre de familia cuáles son estas necesidades y que a través del apoyo interdisciplinario podamos apoyar y que el padre de familia también lo tome en cuenta para cuando el niño ingrese al curso obligatorio, bien sea ya de grado 0 y primaria, pues no sea el típico niño problema que vemos en los colegios, que es el niño que no atiende, el niño que tiene déficit de atención. La idea de este programa es eso, apoyar desde la educación inicial. Esa es nuestra meta número 3. La otra meta es la meta 55, que es beneficiar a 50 niños a través de una estrategia de horario flexible para la atención a la población de primera infancia que fortalezca el cuidado. Esta meta, como lo acabo de leer, en el gobierno anterior tenemos una meta similar. Y a raíz de la prueba piloto que se realizó, detectamos que es una meta o una actividad que se desarrolla y tiene muy buena acogida por parte de los padres de familia, teniendo en cuenta pues el medio laboral en que cada uno se desarrolla y muchos de ellos necesitan que los niños ingresen o más temprano o los recojan más tarde. En la prueba piloto que se hizo teníamos 3 horarios, uno que era de 6 de la mañana, ingresan al jardín a las 6 de la mañana, retiran a las 3 de la tarde. El otro era, ingresan 7 de la mañana, retiran 4 de la tarde. Y el siguiente es, ingresan 10 de la mañana, retiran 7 de la noche. Ese en su momento fue el acuerdo del horario del jardín que se estipuló, lo cual tuvimos una cobertura a ras de lo que teníamos dentro de la prueba piloto y lo que queremos pues en este gobierno dentro de esa meta es fortalecer y apoyar pues a los padres de familia que lo requieran sobre estos horarios. Obviamente no significa que van a ser los mismos horarios, ya se ajustaría, bien sea con el jardín que se haga, con el convenio que se haga, pero la idea es poder aportar en esos horarios. Otra de la meta es la meta 57, que es beneficiar anualmente a 2.000 niños y niñas de primera infancia con los programas ofertados para su cuidado, fortalecimiento de capacidades cognitivas, comunicativas y sociales. Esta meta es la meta asociada de 2 metas que teníamos en el gobierno anterior, que una era mantener en 2030 niños y niñas y la otra era incrementar en 730 niños y niñas. Estas 2 metas quedan la meta de beneficiar anualmente a 2.000 niños y niñas. No significa que solamente sean los 2.000 niños y niñas y no se atienda más, sino es una línea base que tenemos porque pues la idea es atender a la mayoría de población de primera infancia que requiere y que se acerca a los programas como son las 2 ludotecas que contamos en el municipio actualmente, las 2 aulas interactivas, la nave itinerante que va viajando, que queremos fortalecer, uno, en que sea más constante y 2, fortalecer todo su material pedagógico. A través también de los jardines, de los centros de desarrollo infantil, de los hogares comunitarios, a través del programa Con las Goticas Nutrimos Vidas, porque este gobierno inicia con este programa, que es el que se venía manejando llamando Cero de Nutrición y que hoy se llama Con las Goticas Nutrimos Vidas en convenio con la Gobernación de Cundinamarca y Fundación Éxito. Otra de las metas es la meta 59, que es mantener anualmente el funcionamiento de 3 centros de desarrollo infantil con cajas de compensación familiar.
Esta es una meta nueva que en el gobierno anterior pues no se tenía, no se venía trabajando, pero aclaro que en el gobierno anterior terminamos con un convenio con Colsubsidio, con el Jardín de los Sueños en el barrio del Sosiego, teniendo en cuenta la efectividad frente a este convenio y el ejercicio que se hace en la atención de los menores en todo su aspecto y demás, pues se estableció la importancia de poder ampliar el tema de los convenios a que sea 3 anuales, teniendo en cuenta que en este año, el 17 de mayo, se dio la inauguración del Jardín Campo de Ilusiones en el sector Hacienda Madrid, donde esta infraestructura está dispuesta para 400 niños, la cual hoy, y para los concejales y la gente que nos ve, llevamos hasta el momento 200 niños en cobertura. ¿Por qué? Porque como es una infraestructura nueva, estamos en alistamiento, estamos en proceso de que toda la implementación y modelo pedagógico se establezca y esto nos toca poco a poco. Pero la idea es terminar con el cumplimiento de los 400 niños del sector. La siguiente meta es la meta 58, que es realizar seguimiento a 4 planes de acción de la política pública de primera infancia, niños, niñas y adolescentes del municipio de Madrid. Como les comentaba, pues en el gobierno anterior teníamos la meta de adoptar la política pública, la cual se adoptó en el mes de noviembre con el acuerdo 007, y en este gobierno iniciamos con la presentación y aprobación ante el COMPOS del plan de implementación y los planes de acción anualmente que se van a desarrollar. Es una política pública que va transversal a todas las secretarías, a todas las áreas, porque es una política misional, por lo tanto se mantiene con todos transversal para su efectiva ejecución, consta de 5 ejes estratégicos y 55 actividades. Dentro de las metas de la Dirección de Primera Infancia para este gobierno, estamos con el eje estratégico que es cultivando educación, inclusión social y derechos, y el objeto proyecto que hace parte de nuestras metas es consolidación de iniciativas para el desarrollo integral y fortalecimiento de la primera infancia, infancia y adolescencia 2024-2028 en el municipio de Madrid, Cundinamarca. No sé qué más. ¿Qué más? Gracias, doctora Alejandra. Abrimos el espacio para preguntas de parte de los concejales. Concejal Andrés Duarte, tiene uso la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Tengo una duda, una inquietud por parte de la comunidad. No sé si en el jardín, tanto de la finca como en el del sosiego, ya están al 100% o todavía quedan cupos, teniendo en cuenta pues que hay varios papitos que están preocupados por el tema. Esa es la inquietud. Muchísimas gracias, presidente. Doctora Alejandra. Sí, señor, mi concejal. En este momento, el convenio que tenemos en el Jardín Campo de Ilusiones, el primer convenio que se hizo allá, va hasta el 12 de agosto. Hasta el 12 de agosto tenemos una cobertura de 200 niños, la cual ya se completó, que se le viene avisando a los padres de familia que están, digamos que en la lista de necesidad o buscando nuevos cupos. A partir de agosto, cuando iniciemos el nuevo convenio que va hasta diciembre, ya abrimos más y paulatinamente se van a poder ingresar. Y en el Jardín de los Sueños, en este momento tenemos una cobertura de 235 niños, con la cual hoy tenemos 4 cupos que nos faltan para completar cobertura. En el sosiego. Doctora Adriana, doctora Alejandra, muchas gracias por la intervención. Doctora Cardona, comisaria de familia, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias a todos. Mis concejales, muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Bueno, un saludo, presidente del Honorable Consejo, a los demás integrantes de la mesa directiva, a los honorables concejales, a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, demás servidores públicos, al director de seguridad, demás servidores públicos que nos acompañan en el recinto, a la comunidad de Madrid que nos está viendo y escuchando y que nos acompaña.
Bueno, la Comisaría de Familia fue convocada hoy pues para a participar de esta sesión del Consejo y dice que los temas relacionados con infancia y adolescencia. Bueno, frente a la Comisaría, frente a los temas de infancia y adolescencia, quiero hacer como una introducción frente a eso. Hoy, frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que mirarlos desde la concepción que trae la Constitución Política del 91 y es como sujetos de derecho. Antes la concepción era, o el paradigma que nos parábamos era, se atendía al niño, niña o adolescente bajo cuando estaba en una situación irregular. Hoy nos dice desde la Constitución, son sujetos de derecho y bajo este paradigma hablamos de la protección integral. Bajo esa protección integral también hay otro principio que habla de la corresponsabilidad, la familia, la sociedad y el Estado. Antes, pues primero se le exigía a la familia, luego el Estado. Hoy en día, bajo este nuevo paradigma de protección integral, nos dice, la familia, la sociedad y el Estado está al mismo nivel, solo que cada uno tiene un papel diferente, ¿cierto? Es por eso que el Estado, y en este caso, pues que es el ente territorial, el municipio, la alcaldía municipal, pues para que la comunidad, para darme a entender a la comunidad, tiene la función de velar no solamente generar una protección como se hacía antes con la situación irregular. Hoy en día la función de un ente territorial es la garantía de derechos. Es decir, la garantía de derechos a todos los niveles. Por eso es que inicialmente ahorita la intervención la hizo la Secretaria de Desarrollo Social. ¿Y por qué la garantía de derechos? Cuando vamos a hablar de los derechos de los niños en términos de planeación estratégica, es decir, políticas públicas o plan de desarrollo, para garantizar esos derechos hay que mirar que hay derechos de existencia, derechos de desarrollo, derechos de ciudadanía y derechos de protección. Derechos de existencia son los que tienen que ver con el área de salud, entonces ahí hablan de los programas de vacunación, de garantizar la familia, los programas de nutrición, ¿cierto? Cuando hablamos de entonces ahí están todos los programas en el plan de desarrollo, ¿cierto? Cuando hablamos de los derechos, eso es en resumen, pues, cuando hablamos de los derechos de desarrollo, estamos hablando del derecho a la educación, del derecho de recreación, entonces te hablan todos los programas que tienen que ver con educación inicial, con educación, con deporte, con cultura, todo eso. Cuando están los derechos de ciudadanía, ahí está lo que son las mesas de participación de niños y niñas, Consejo Municipal de Juventud, Plataforma de Juventud, todas esas veedurías y todo eso, ahí están los derechos de ciudadanía, personal estudiantil. Ahora, en los derechos de protección, ahí es donde entramos las comisarías. Cuando los niños, niñas y adolescentes hay una inobservancia, vulneración o amenaza de sus derechos, están las comisarías de familia. O sea que el Estado, en este caso el ente territorial, debe garantizar a todos los niveles esa protección integral de los derechos. Es decir, el Estado no solamente entra a proteger al niño cuando ya hay una vulneración, sino que debe garantizarlo desde los programas, por ejemplo, de vacunación. Quería hacer como esa introducción. Entonces, las comisarías, como nos ubicamos en el tema de protección, hablamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Madrid frente a los derechos de los niños y niñas y adolescentes cuando hay vulneración? ¿Cómo están las comisarías? Y en ese entonces, pues, presento pues el informe. En esos términos. Quería hacer pues como esa introducción porque cuando le dicen infancia y adolescencia, pues muchas cosas tienen que ver con infancia y adolescencia, pero yo solamente me voy a ubicar con lo que corresponde en la función de comisaría de familia. Bueno, la Comisaría Tercera de Familia, y tengo que decir que el informe que voy a presentar es gracias a todo un equipo que hay en la comisaría. Algunos datos van a ser del 2023 y lo que llevamos corrido del 2024 para hacer un comparativo de cómo estamos. Ahí en la Comisaría Tercera cuenta con 2 abogadas, entonces toda esta gestión da cuenta de toda esta labor de este equipo. La abogada Luz Esperanza Vargas Galindo, la otra abogada Lice Viviana Mora Rojas, psicóloga María Inés Prieto Capador, la trabajadora social Andrea del Pilar Linares, la secretaria Elsa Julia Mergalejo Ramírez y la auxiliar administrativa Luz Ángela Carrero Rico y la suscrita Carolina Cardona Arango como comisaria de familia. ¿Qué es la comisaría de familia? La comisaría de familia es una institución administrativa, está escrita a la Dirección de Seguridad y Convivencia, a su vez la Dirección de Seguridad y Convivencia está escrita a la Secretaría de Gobierno de la Administración Municipal y recuerden que la Administración Municipal actualmente es Cosechando con Amor por Madrid. Sus funciones están plasmadas en el Código de Infancia y Adolescencia, en especial en el artículo 86, en la Ley 2126 del 2021 que modifica el Código de Infancia y Adolescencia, en especial en el artículo 12 y 13,
¿cierto? Sus principales funciones son adelantar procesos de violencia en el contexto familiar, adelantar procesos de restablecimiento de derechos, porque no hay bienestar familiar, entonces en competencia subsidiaria, realizar acciones de restablecimiento de derechos a través de las conciliaciones de custodia y cuidado personal, régimen en visitas, fijación de cuotas alimentarias, diligencias de reconocimiento de hijos, pues por el tema de la paternidad. También tiene una función de la divulgación de los derechos y rutas de atención a las personas usuarias. Todo esto se hace con el equipo interdisciplinario y también con la secretaria y auxiliar administrativa. La normatividad que nos rige, pues en términos generales ya mencionaba algunas, el Código de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, frente a la violencia intrafamiliar 294 de 1996, 575 del 2000, 1257 del 2008, 2126 del 2021 y nos debemos en el proceso de violencia en el contexto familiar a los lineamientos también del Ministerio de Justicia y frente a los procesos de restablecimiento de derechos a los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como logros administrativos, digamos en términos generales que tiene la alcaldía frente a logros administrativos con una comisaría de familia o las comisarías de familia, y bueno, hablo concretamente de la comisaría de tercera. Un logro administrativo es que se cuenta con 5 servidores públicos en provisionalidad, ¿cierto? Hay uno en carrera, hay una profesional que está en encargo, tiene secretaria y tiene auxiliar, es decir, cumple con lo que exige la norma. ¿Qué logros tenemos en general la comisaría tercera frente a la problemática social del municipio de Madrid? Adelantamos procesos de violencia en el contexto familiar, el 100%, es decir, lo que llega. Procesos de restablecimiento de derechos, claro, lo que llega y es objeto de proceso de restablecimiento de derechos. Hacemos acciones de restablecimiento de derechos a través de estas diligencias de conciliaciones donde se fijan cuotas alimentarias, donde se determina el cuidado personal de los niños, donde se regula la regulación de visitas de padres o madres frente a los niños. Y también hacemos verificaciones de derechos para determinar si hay alguna vulneración o hay alguna acción que lleve a restablecer los derechos de ese niño o niña. En esos términos, y bueno, y voy a repetirlo, aunque la semana pasada que hablamos, pero vale la pena pues para la comunidad. La comisaría tercera tiene, o el territorio en el cual tiene su competencia es el barrio El Sosiego, barrio La Libertad, barrio San Bernardo, barrio San Carlos, barrio San José, barrio Villa María, casas fiscales, urbanización Monte Carlo, urbanización Parques de Santa María, urbanización Puertas del Sol, urbanización Punto Madrid, urbanización San José, urbanización Santa Graciela, urbanización Villa Ucrania, urbanización Villas de Cerrezuela. Zona rural, La Estancia, Potrero Grande, Los Árboles y Moyano. ¿Cómo estamos? Bueno, en procesos de violencia en el contexto familiar, en el año 2023, 172 procesos, en el año 2024 vamos en 92. Concretamente en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. La comisaría y la verificación de derechos y restablecimiento de derechos. La verificación de derechos se hace, la ley dice, cuando hay un reporte, una situación, un reporte, una queja, una denuncia, un informe de servidor público que llegue a la comisaría y diga, hay esta situación frente a este niño porque se ve afectado, ya sea una inobservancia, una vulneración, y eso se ordena una verificación. Esa verificación conlleva que se verifique todo el estado, digamos, si está afiliado a salud, si está estudiando, cuál es su familia, en qué hogar está, cómo está conformada su hogar y la valoración psicológica. Todo eso se verifica por parte del equipo interdisciplinario y ahí se determina si ellos, el equipo interdisciplinario, en especial pues la trabajadora social y la psicóloga, dicen, no, aquí hay una afectación, hay que retirar el niño. O sea, con esos conceptos es que se determina qué acción de restablecimiento se va a hacer y si pasa a proceso de restablecimiento de derechos. O dicen, no, realmente lo que se requiere es una atención en salud y no hay lugar a proceso de restablecimiento de derechos, se requiere esta parte o el niño, dada su verificación, estuvo bien, es simplemente una situación, ¿cierto? Entonces, en esas verificaciones, ¿cómo estamos frente a la cantidad? Procesos de restablecimiento de derechos. En el año 2023, 161. En el año 2024 van 52. Hasta la fecha, hasta el mes de junio. ¿Cierto? Hicimos ese.
Esa verificación de derechos, acciones de restablecimiento. Las verificaciones de derechos se han dado por reportes frente al tema de abuso sexual, por el consumo de sustancias psicoactivas pues, por parte de adolescentes, porque hay unos reportes de las instituciones educativas, porque hay unos temas de violencia en el contexto familiar, es decir, los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia, porque hay un tema también, nos han mandado las instituciones educativas, hay una ideación o intento de suicidio, entonces hay que activar también como la ruta de salud. En el año, esas verificaciones, en el año 2023, 378 y en el año 2024 van 172. ¿De qué han sido esas verificaciones? Por ejemplo, en el mes de enero fueron 3, dos por actos sexuales y 1 por violencia física. En febrero fueron 4, 2 por actos sexuales, 1 por omisión o negligencia, 1 por violencia física. En el mes de marzo, 4 verificaciones, 3 por actos sexuales, 1 por alta permanencia en la calle. En abril, 11. Ahí tuvimos 2 meses duros frente a las verificaciones, 11. 1 por abandono, 1 por acceso carnal, 3 por negligencia, 1 por alta permanencia en la calle, 1 por acoso sexual, 1 por violencia física y 2 por abandono. En el mes de mayo, 11 también verificaciones. O sea, el mes de abril y mayo, altas las verificaciones. De violencia, bueno, conductas sexuales con menores de 14 años, 1, violencia física, 1, 2, violencia física, 4, por custodia y cuidado personal, 3, por omisión o negligencia, 2, y por acoso sexual, 1, fueron 11. El dato concreto así de las verificaciones de junio no lo tengo, pero de enero a mayo, ¿qué significa? De enero a mayo fueron 11 por temas que tengan que ver con el tema de acto sexual o acceso carnal, es decir, abuso sexual, ¿cierto? Con el tema sexual. 7 por violencia física, le sigue 6 frente a omisión y negligencia, le sigue 3 custodia y cuidado personal y 3 de abandono. ¿Qué significa? Que la cifra más alta de verificaciones y de vulneraciones que se da frente a los niños en nuestra zona es por el tema de delitos sexuales, ¿cierto? Esa es como la cifra, pues hasta la fecha, esa la traje hasta, aunque las verificaciones dije, el reporte hasta junio, hasta mayo van esas fechas. Ahí frente a esos procesos, bueno, de los procesos que tenemos, hay unos que se han adelantado directamente y otros que nos han remitido. Por parte de Bienestar nos han remitido son 6 que nos han remitido de esos procesos de restablecimiento de derechos. Por otras comisarías son 3 que nos han remitido, una de la comisaría cuarta, uno de la comisaría segunda y uno de la comisaría primera, ¿cierto? Y uno de la comisaría primera. Frente a otras acciones de restablecimiento que tiene que ver con la fijación de cuota alimentaria, es decir, hay mucha solicitud de madres, en especial de las madres, también hay algunos de padres, para fijar la cuota alimentaria porque el padre no está cumpliendo con la misma o no está aportando para ese niño o niña. Frente a esa, bueno, y cuota alimentaria, ¿qué es? Pues lo que necesita el niño para vivir dignamente, ¿cierto? Eso para que la comunidad también, ¿cierto? Lo que necesita el niño para vivir dignamente, para la comida, para la vivienda, para la salud, para la educación, para el vestir y la recreación, que es una obligación de padre y madre. Esas solicitudes son bastantes. El año pasado se hicieron 802 audiencias que tuvieran que ver con conciliaciones, ¿cierto? De fijación de cuota alimentaria, cuidado del niño y régimen en visitas. Y este año van 240, ¿cierto? Que tenga que ver con eso. Frente a las filiaciones tiene que ver con el tema de la paternidad, es decir, ese padre que no le quiso dar el apellido, entonces se hace una diligencia a la comisaría. Bueno, ¿qué pasa con las audiencias? Me devuelvo. ¿Qué pasa con las audiencias de conciliación? Muchas de las audiencias de conciliación, pues si se ponen de acuerdo y la comisaría hace como a veces una forma de buscar solución a un conflicto que se da frente a una diferencia que se da. Si no, entonces la comisaría tiene que fijar cuota alimentaria. Es decir, una vez se haga la solicitud en la comisaría, se haga la conciliación, el niño o niña sale con cuota alimentaria, sea porque se llegue por conciliación o sea porque se tenga que fijar.
¿Qué facultad tiene la comisaría? De fijarla provisionalmente. Si la persona o el padre no está de acuerdo con lo que se le fijó provisionalmente, entonces puede acudir ante el juez para que la fije ya definitiva. Pero el niño o niña, una vez se pida cuota alimentaria, el niño de la comisaría, una vez haga la diligencia, sale con cuota alimentaria, ¿cierto? Porque es en busca de garantizar el derecho de niño o niña o adolescente. También hay unas conciliaciones, no las traje ahí pues porque como es el tema de infancia y adolescencia, pero lo hacemos frente a adultos mayores también. Filiación, es decir, el papá que no reconoce, no le da el apellido. O sea, en el año 2023 se hicieron 7 y en el año 2024 van hasta el momento 6. Ese también se ordena entonces, si el padre reconoce, se le hace una pregunta, un cuestionario. Si él lo reconoce, entonces se ordena al registrador que cambie el registro civil y ya luego se fija, entonces se hace el proceso para fijación de cuota alimentaria. Frente a la comisaría de familia, frente al tema pues de prevención en lo que tenga que ver con infancia y adolescencia. Yo la semana pasada mencionaba que este tema, por toda la demanda de atención, ha sido duro hacer un trabajo como de prevención, pero que estamos en esa, pues digamos como montándolo y articulando con las demás, y la institucionalidad entre esas internamente con las demás secretarías de la alcaldía y con las demás instituciones, hospital, policía, ¿cierto? ¿Y cómo queremos esa articulación? Desde la comisaría tercera, a través de la participación de los diferentes comités y en qué aporte venimos haciendo, aportes frente a la creación, organización, reestructuración de las rutas de atención, ¿cierto? Entonces hemos participado de varios comités de buen trato, de buen trato que tiene que ver, ahí incluyen el tema de salud mental, ¿cierto? Tema de salud mental, el comité de vigilancia epidemiológica, en ese fuimos invitados a un comité. El vigilancia epidemiológica es porque la comisaría también hace los reportes cuando hay violencia sexual, violencia en el contexto familiar, hace un reporte a la Secretaría a la Dirección de Salud, a la Secretaría de Desarrollo, porque la violencia intrafamiliar es un tema para proteger a la familia, pero también es un delito alto en Madrid y también es una afectación a salud pública. Entonces tenemos que hacer el reporte a salud. Entonces participamos del comité, pues porque hay que hacerle seguimiento bueno, ¿qué estamos haciendo en el tema de salud pública para la prevención de violencia? Participamos del COMPOS, del comité o el Consejo Municipal de Política Social. El Consejo Municipal de Política Social, ustedes saben que ahí es donde, digamos, se diseñan, se implementan, se ejecutan y se evalúan las políticas públicas que hayan en el municipio. Concretamente, la ley 1098 dice la principal es la de infancia y adolescencia, entonces pues nosotros participamos ahí. En ese comité es obligatorio la participación de nosotros como comisaría de familia, pues también la comisaría como hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, porque pues adelantamos los procesos de restablecimiento de derechos, ya que no hay defensores de familia, entonces pues hacemos parte de ese comité. Se participa del Comité de Erradicación de Trabajo Infantil y el Comité Gerontológico. Eso hacemos en términos generales en prevención. Bueno, como era como abierta como la invitación, creo que eso da cuenta de lo que hacemos en infancia y adolescencia, y es decir, la comisaría está en una partecita frente a la garantía de derechos. Si es, en esa partecita es cuando un niño está en riesgo o hay una vulneración de derechos, el Estado a través de las comisarías está ahí para protegerlo, restablecerlo y terminar ese hecho que está vulnerando los derechos de ese niño, niña, adolescente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de hacer las verificaciones de los procesos de restablecimiento de derechos, de las medidas de protección que se toman en violencia intrafamiliar y de la fijación de cuota alimentaria, definir custodia, cuidado personal, régimen en visitas y otras acciones que también pues hay a través de la comisaría, pues se hacen, bueno, los seguimientos y todos los procesos de restablecimiento, la psicóloga, la trabajadora social, ellos remiten a psicología, trabajo social por la EPS, muchos de los niños tienen que ser protegidos para ese tema de restablecimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos, que se me olvidaba ese dato ahí, tenemos en este momento 5 niños, no lo tengo aquí, pero me lo sé, 5 niños en institución con ICBF, ¿cierto? En institución,
2 niños en hogar sustituto con ICBF y un niño en hogar de paz, porque a veces para poder restablecer tenemos que retirarlo, hacer todo un trabajo con la familia y eso, y para poder o reubicarlo con la familia o reintegrarlo a la familia de origen, ¿cierto? Entonces, esos digamos que son los datos de nuestra gestión a la fecha. Pongo a disposición y estamos pues dispuestos a cualquier pregunta. Yo no me enfoqué mucho en el tema de violencia en el contexto familiar porque sé que mañana estamos invitados a una sesión frente al tema de género, entonces ahí traeré los datos como las problemáticas y la cantidad de víctimas de uno y otro. Me enfoqué solo en el tema de infancia y adolescencia, pues es lo que hace la comisaría, porque hay otro grueso de la comisaría que es el tema de violencia en el contexto familiar, pero me enfoqué sobre todo en lo que tenía que ver con niños, niñas y adolescentes. Bueno, estoy a su disposición para las preguntas. Concejala Dana, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, comisaria, por la explicación. Quería preguntarle, ¿su comisaría no acoge la Prosperidad? O sea, es que nombró toda esa zona, pero Prosperidad no, y quisiera saber cuál es la comisaría y cómo hacen ustedes para llegar a propiedad horizontal, atender todo lo que tiene que ver con consultas sociales domiciliarias, que ese es el punto 11 respecto al decreto 313 del 2022, y quería referirme a este punto que dice coordinar las actividades de asistencia psicológica a hogares con problemas de convivencia familiar que perturben la tranquilidad de menores de edad del vecindario. Y yo quería preguntarle si estas actividades se están logrando teniendo en cuenta pues el déficit administrativo que ustedes tienen en términos de contratación, si se está logrando esto. Me disculpas, ¿dónde está ese? ¿El punto? Sí. Sí, es del artículo 44, funciones de las comisarías de familia, del decreto 313 del 2022. Por el cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de sus dependencias de la administración del municipio de Madrid y se dictan otras disposiciones. Entonces, quisiera saber si este punto, digamos que lo están llevando a cabo, pues teniendo en cuenta lo que usted en la introducción, y es solo hay 5 profesionales en la comisaría, entonces, pues tenemos claro que no es que se pueda hacer mayor cosa. Y en relación con esto también, dice el punto 11 dice realizar consultas sociales domiciliarias con el fin de identificar situaciones de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitados en el contexto de violencia intrafamiliar dentro del proceso. Entonces quisiera saber cómo se están haciendo, cómo está llevando ese proceso. Por otra parte, el punto 7 dice activar la ruta de atención integral de las víctimas en el contexto familiar, quienes pueden ser niños, niñas y adolescentes, y quisiera saber, pues, al momento de activar la ruta, básicamente explicarnos y a la comunidad cuál es esa ruta integral, de atención integral a las víctimas en contexto familiar. Sería eso. Gracias, presidente. Doctora, tiene el uso de la palabra. Bueno, el tema bueno, frente al primer punto que mencionas de la prosperidad, pues el año pasado, pues yo lo tengo aquí, bueno, yo empecé en febrero, ¿cierto? Pero el acuerdo 003 de 2023 creó la comisaría cuarta, entonces ahí pasó, pues antes sí pertenecía a la comisaría de familia de tercera y ya pasó a la cuarta, la prosperidad, ¿cierto? Pasó a la prosperidad. ¿Qué pasa? Ahora, si vale aclarar, si hay un proceso de violencia en el contexto familiar que conoció la comisaría tercera y que en la prosperidad, como la comisaría tercera conoció y tomó medidas de protección definitivas, si hay un incumplimiento de esa medida definitiva, a pesar de que vean en la prosperidad, en el tesoro, que ya es de la competencia de la comisaría cuarta, sigue conociendo frente a ese incumplimiento la comisaría tercera. Es decir, sigue con mucha carga porque sí, es un proceso que antes, cuando no existía la cuarta, estaba, si hay un incumplimiento de la medida, la comisaría tercera sigue conociendo.
pues hago esa claridad, porque puede darse confusión con alguna de las personas. Pero si es un hecho nuevo que está ocurriendo y que van a conocer, es competencia, la prosperidad es competencia de la comisaría cuarta. Frente al tema te voy a responder porque hay una que me da dificultad, no sé si logré entenderla bien, pero frente a los niños, niñas y adolescentes de violencia en el contexto familiar, te voy a contestar primero esa. Bueno, si un niño o niña es reportado en la institución educativa, lo que nos ha pasado, por la institución educativa, por un vecino y eso, lo primero que se hace frente a un niño es hacer la verificación de derechos, bueno, la valoración psicológica, que él nos diga qué pasó, qué fue, ¿cierto? Y frente a eso se hace. Después, esa verificación, cuando es un niño pues maltratado, esa verificación, aunque la ley nos dice que tenemos 10 días, en las verificaciones de maltrato, temas de abuso, pues se hace generalmente el mismo día, para saber el mismo día qué medidas tenemos que tomar, sobre todo si es violencia en el contexto familiar y si el niño está con el mismo agresor en la casa o con el mismo abusador, pues tenemos que mirar si hay que sacar al agresor, si hay que retirarlo o hay que retirar el niño y ponerle un hogar de paso. Entonces, generalmente esas medidas, la verificación de derechos, en los casos de esos, se hace el mismo día, ¿cierto? El mismo día de reporte. O, por ejemplo, a veces si nos llega un reporte y ya hemos salido y eso y a primera hora lo vemos, se hace el mismo día. Con esa verificación, ¿qué se busca? Bueno, si el niño vive con el agresor, entonces tenemos que desalojar al agresor. Si el niño pues está en un contexto de mucho riesgo en la casa, pues se ubica en hogar de paso, ¿cierto? Se ubica en hogar de paso. Se toman medidas de restablecimiento frente al niño, es decir, ubicarlo en hogar de paso, ubicarlo con familia extensa, ¿cierto? Con la abuela, con alguien. Pero también, bueno, y se ordena pues la atención médica, la valoración médico-legal, la atención psicológica. Pero también se toman medidas de protección, ¿cierto? Las medidas de protección en la violencia intrafamiliar, cualquiera que corte el hecho de violencia, es decir, que el niño no esté expuesto a ese hecho de violencia. Y lo otro es que a los padres o a quien conviva con el niño se hace una amonestación y se envía un curso pedagógico que hace la personería municipal, ¿cierto? La ley dice que la Defensoría del Pueblo, pero como aquí no hay Defensoría del Pueblo, sino que la función la ejerce personería municipal, el curso pedagógico sobre el tema de la niñez lo hace personería. Si el padre o madre o el que conviva con el niño que fue amonestado no hace el curso, pues paga una multa, ¿cierto? La personería nos debe enviar el certificado que cumplió con ese curso. Esa digamos que es como la ruta. ¿Qué para decirle como a la comunidad y también frente a eso? Una vez se tenga como el reporte, nosotros hacemos cualquier acción que vaya en protección de ese niño. Entre esos, desalojar al agresor, retirar el niño, ubicarlo en otra parte, buscar la atención en salud, remitirlo a psicología, diferentes acciones. Hacemos toda una intervención desde el área de trabajo social, desde el área de psicología y desde el área de lo jurídico para hacer las amonestaciones, tomar las medidas de protección y remitir a personería. Bueno, eso yo creo que pues en términos generales, ¿cierto? Hay una pregunta que usted me hace y es frente a las consultas sociales, es decir, que la comisaría vamos a hacer consultas sociales frente a las domiciliarias. Creo que la vez pasada y esta vez, ¿cierto? ¿Cómo estamos funcionando las comisarías? Las comisarías estamos funcionando, atendemos el 100% de lo que nos llega, ¿cierto? Lo que nos llega directamente a la comisaría, lo que nos reporta ICBF, porque la gente llama a la línea nacional, ve ahí este caso de este niño en Madrid, anónimo, y llega a la comisaría de familia, porque hay reportes bastante por instituciones educativas. Ve, aquí me faltó, ahorita les digo cuántas tengo de instituciones educativas, porque hay bastantes reportes de instituciones educativas, porque hay un reporte del hospital que nos llegan pues semanalmente, yo podría decir que 1 o 2 del hospital, ¿cierto? Del hospital. Entonces atendemos frente a eso, más toda la gente que llega. Frente a eso y las visitas que se hacen, quien hace las visitas generalmente, porque también a veces va la psicóloga o esporádicamente también alguno de los abogados, es la trabajadora social. Y la trabajadora social, ¿qué alcanza a hacer frente a las visitas? Alcanza a hacer las visitas frente a los procesos que tenemos, frente a ir a buscar y eso, no, alcanzamos a hacer frente a las visitas que tenemos y creo que por eso la vez pasada hablábamos que requeríamos
de pronto al acomodamiento porque ella alcanza a atender las visitas que hay que hacer en los procesos de violencia en el contexto familiar y las visitas que hay que hacer en los procesos de restablecimiento de derechos, ¿cierto? Y aparte de eso, ella es la que más también hace visitas para el seguimiento de los casos de procesos de restablecimiento de derechos de los niños, más otras que nos piden. Eso es lo que alcanzamos a hacer y las visitas que tienen que ver están relacionadas con los procesos, la verificación, los procesos de restablecimiento de derechos y las violencias en el contexto familiar que tenemos en la comisaría. Y nosotros atendemos de acuerdo a lo que nos llegue, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos llegue, sea directamente por reporte de institución, por queja anónima, ¿cierto? Eso es lo que tenemos y esa pues es la estadística. De todas maneras, la vez pasada, y en términos generales hablábamos que se habían atendido el año pasado en atención en lo que llevamos en la comisaría. Ya le voy a decir concretamente cuántos llevamos. El año pasado se terminó atendiendo en total de usuarios 3.865 y lo que llevamos a junio 2.459 de lo que llevamos a junio, siendo el mes de mayo muy alto, 556, bajamos en el mes de junio 403, porque en abril también fueron 560 y en mayo fueron 656, discúlpeme, y en junio fueron 403. Es decir, ya bajó ahí, ¿cierto? Porque por ejemplo, en febrero fueron 320. Entonces, en la fecha vamos 2.459 y el año pasado se cerró con 3.865. Entonces, alcanzamos a atender y a tramitar lo que nos llega a la comisaría de familia. Es lo que hemos alcanzado. No sé si alguna otra. Concejal Albeiro, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Bueno, es que la verdad pues no entendí, creía que estaba infancia, adolescencia, acompañado de las comisarías de familia. Creo que solamente está la tercera. Ella habla de las 4 comisarías, solamente estoy mirando que habla solamente de la comisaría tercera. Entonces no queda como muy claro, pero bueno, tomemos la radiografía, que lo que pasa en la una, pasa en las 4. Sí, porque pues yo creo que si hacemos una invitación de esta, el motivo por el cual es por qué no asistieron las otras comisarías para hablar del tema de infancia y adolescencia. Esa es una de las preguntas que yo tengo y pues realmente pues en la pasada invitación que se hizo, pues acá uno pues queda pues preocupado, ¿sí? Y más ahora que estamos hablando del tema de infancia, por lo menos en el tema de maltrato. Hay muchas veces que se llama a la comisaría de familia para que atiendan que unos verdugos, papás, están maltratando a un niño, ¿sí? Cuando puede ser 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, cuando este niño vulnerable que ustedes atienden esta petición por parte de la comunidad, siendo 5 o 6 de la tarde, este niño, ustedes hacen el procedimiento, ustedes alguna vez se quedan con alguno de estos niños en la casa o buscan el acompañamiento de un padre de familia, de la abuela, del abuelo, de un tío, de una tía, para que se hagan cargo del menor, o en algunas ocasiones ustedes tienen también que hacer parte como de ese mamá y de ese papá de este menor, ¿sí? Porque pues nosotros miramos que el convenio tiene nomás un cupo, es uno nomás, o sea, no tenemos sino un cupo para 2 niños, un niño, no tenemos para nada más. Entonces, aquí nosotros recogemos que el tema que más son violencias sexuales, ¿sí? Que es el que está mandando ahora, maltrato, ¿sí? Maltrato infantil, ¿sí? Y el tema de violencia. Entonces, pues, en cuanto a eso, acá en ese debate que nosotros tuvimos, y qué bueno que está la secretaria de Gobierno, es nuevamente, secretaria, recomendarle a estas comisarías de que realmente están necesitando del apoyo de un equipo de trabajo, ¿sí? De un equipo que realmente vemos que les hace falta para poder ellos cumplir. Ahora mi pregunta es más a fondo, o sea, si llegan 100 casos en el mes de febrero, esos 100 casos, ustedes
atienden el proceso y cierran los casos, o son 100 procesos que ustedes llevan? Porque cuando hablamos de cerrar 2.500 casos, quiere decir que los hemos cerrado, o son casos abiertos, ¿sí? Mensualmente, ¿cuántos casos cerramos? De esos 100 que se llegaron, de esos 50 que llegaron, ¿cuántos cerramos? O si llegaron 5, los 5 casos se llevan o comienzan un proceso que se demoran 3, 5, 6 meses, porque es que esa parte pues no me quedó como muy clara, ¿sí? Porque si decimos atendemos 2.500 casos y cerramos 2.500 casos, pues eso, mejor dicho, ustedes trabajan a la velocidad de la luz con poco personal que tienen. Entonces, ¿qué decíamos ese día? Que realmente hay un equipo, y lo digo acá nuevamente, hay un equipo de psicólogos contratado por la administración municipal que están acompañando los gestores, ¿cierto?, en las camionetas. Y que esos psicólogos que son profesionales y expertos en la materia y que ustedes necesitan ese apoyo, se los prestan 2 días a la semana con 3 horas de trabajo. Entonces yo creo que sería un tema para refrescar el trabajo de estas comisarías que les llega mucho trabajo, ¿sí? Para nosotros poder tener como un indicador acá. Entonces yo creo que pues la invitación era una invitación, creo yo, que era lo relacionado con el punto de infancia y adolescencia, pero es un punto crítico en nuestro municipio. O sea, es una vaina, es por lo que más llega, que el papá no responde por el alimento que se comprometió mensual. Y son una de las quejas que de pronto llegan a diario donde dice, no, es que él me ayuda con la cuota alimentaria, pero resulta de que mi hijo se enfermó, pero eso el señor no se hace cargo de la salud del niño, o el señor no se hace cargo del uniforme del niño, y ustedes llegan y ustedes nuevamente tienen que atender a esa persona, llamar nuevamente al padre del niño para que se conmueva, o cómo hacen ustedes ahí, porque yo veo un tema como crítico en esa parte donde hay unos compromisos y no se cumplen, donde hay un proceso y hay que nuevamente volver a abrir y mirar a ver si el compromiso se cumplió o no se cumplió. Pero realmente, y cerrando ya mi intervención, lo que realmente podemos hacer, Secretaría de Gobierno y Administración Municipal, es mirar los índices, las estadísticas que reposan en las comisarías de familia para mirar a ver cómo podemos mitigar, cada una de esas faltas que están llegando a la comisaría, de esas peticiones de la comunidad. Yo creo que de acá no podemos simplemente lanzar y decir, este es el informe, sino que ahí nos están entregando como un diagnóstico que como municipio, ¿qué podemos hacer para poder mitigar todas estas situaciones que llegan a estas comisarías? ¿Sí? Porque realmente, pues yo sí quiero que pues, nos digan y nos aclaren si realmente todos esos casos están abiertos, son procesos abiertos que se atendió a la persona, pero es un proceso que está en una carpeta y se le hace un seguimiento, ¿sí? O cuántos casos en estos momentos tiene, en estos momentos la comisaría tercera, que es la que está acá, tiene en estos momentos abierto y pendiente por cerrar. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos han conciliado? ¿Cierto? ¿Cuántos casos están en un proceso que no ha habido de conciliación y nos dicen que pues, en estos momentos tienen nomás un niño en un hogar de paso? Entonces yo creo que es un tema para revisarlo y ojalá pues se les pueda dar el apoyo con todo el equipo psicosocial que ustedes necesitan para poder atender todos los problemas que llegan a las comisarías. De verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de ustedes. No, porque es que es un trabajo que se ve uno nomás así, a grosso modo que cuentan, pero es un trabajo que toca realizar, pero yo creo que con las estadísticas nos estamos dando cuenta cómo podemos bajar cada una de ellas. Muchas gracias. ¿Me permite un interpele, concejal, por favor? Siga, concejal. Gracias, concejal. Bueno, bien lo ha dicho el concejal Albeiro, esto es prácticamente un brochazo de todo lo que nos pueden decir de parte de las comisarías, pero pues yo creo que también es un tema muy álgido y es a lo que yo quiero abordar, de pronto relacionándolo con lo que decía el concejal. Hay un tema y es que pues acá no se debería obligar a los papás de que respondan por los hijos,
porque pues, perdón cómo suena, pero pues ¿para qué se mete uno a tener hijos si uno no va a tener la responsabilidad moral y económica para responder por ellos? Y yo creo que si todo mundo fuera responsable con sus hijos, la comisaría bajaría en tantos índices de esos casos. Entonces, ya llevando a acotación de pronto lo que decía el concejal Albeiro, hay muchos casos donde, no sé, la pareja se dejó, la mamá cogió el niño y el papá, por hacer sufrir a la mamá, no le dio plata, pero entonces ya a los 3 meses arreglaron y otra vez volvieron, pero el caso quedó, no sé en qué proceso quedó el caso. Entonces dicen, no, mi amor, pues es que ya volvimos, ya le quito la demanda, pero se puede vulnerar nuevamente y más adelante los derechos si se vuelven a dejar. Y eso no es solamente un caso que pasa, esos son muchos, porque esos son casi que a diario que van pasando todo este tipo de casos. Entonces, digamos, si alguien retira ese tipo de demandas, por decirlo así, ¿cómo queda el proceso de los niños? Porque la afectación psicológica y demás ya está. Sí, pues el que no quiera darle a los niños, pues no les va a dar, por más que tenga 1000 papeles encima. Que no quiera responder por los hijos no lo va a hacer, ¿sí? Pero usted lo decía, doctora, y es el tema de salud mental. En el momento donde ya hay una ruptura familiar, ¿cómo se debería seguir haciendo ese acompañamiento en caso tal de que las familias se reconcilien y vuelvan a tener rupturas o sigan adelante? Porque es que el hueco en salud mental que les queda a los niños es complejo, porque ya se llevan una experiencia. Entonces es más para saber cómo de pronto se puede manejar eso. Muchísimas gracias, concejal. Concejal Juan Manuel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues digamos que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, el concejal Albeiro tocó los temitas que yo quería tocar, pero sí le quisiera pedir a la doctora Cardona que nos ayude a esclarecer, aunque pues tú llevas creo que 3 meses nada más aquí en el municipio. ¿Qué sucede con aquellos niños a los que no se les encuentra hogar de paso u hogar sustituto? Porque yo he conocido de casos en los que los funcionarios tienen que llevarse los niños para sus casas, pues porque igual al niño hay que garantizarle sus derechos. Pues es un tema que obviamente es muy delicado, pero que en últimas pues se hace en aras de garantizar los derechos. En la sesión anterior pues no me quedó clara la respuesta, aunque se dijo que sí se me había dado, pero finalmente no se me dio. También tenía la misma pregunta también, me queda la duda si tú fuiste asignada por todas las comisarías para representarlas, o si fue, señor presidente, que las demás no asistieron, o por qué solamente pues vino la comisaría tercera. Y sigo insistiendo en el tema de Big Data. Yo considero que una de las instituciones, de las entidades, de las áreas, de las oficinas que más requiere este proceso de Big Data para poder tener información certera, real, veraz en su momento, son las comisarías y las inspecciones de policía. Entonces, sigo insistiendo, señor presidente, para que por favor, a través de la mesa directiva, se siga con ese seguimiento al proceso de mejorar cada vez más los procesos de la captura de la información, de lo que es Big Data en sí, para que podamos tener estadísticas reales en tiempo real, todo el tiempo en el municipio, máxime cuando pues puntualmente hablamos de un tema tan delicado como son los derechos de la primera infancia, de la adolescencia. Y finalmente pues, doctora Cardona, me siento en la obligación moral de reconocer de todas maneras el esfuerzo que usted hace y se ve aquí pues que está empapada de los temas pese al poco tiempo que lleva. Máxime cuando le toca a una de las zonas más difíciles del municipio, que es todo este sector. Se ve el esfuerzo en mostrar una información muy clara, muy precisa, la tiene, la maneja, y pues esperamos que continúe el tema así. Obviamente que, irónicamente, pues, digamos que pareciera que los casos, a pesar de la cantidad, pareciera que son muy bajos para ese sector, para esta zona. Entendemos pues que muchas veces probablemente no lleguen a las comisarías las denuncias o las querellas o
lo que corresponda, pero sí reconozco yo ese gran esfuerzo que hace usted y que el hecho de que esté aquí como única comisaría, si es que no fue delegada por todas, pues amerita ese reconocimiento. Muchas gracias, presidente. Concejala Marilyn Martínez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctora, secretaria de Gobierno, y saludar nuevamente a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. Pues digamos que refiriendo un poco el tema de las cifras que nos daban de los niños que en este momento se encuentran en hogar de paso, mencionabas que 1 tenemos en hogar de paso, 2 en hogar sustituto y 5 en el ICBF. Quisiera saber si estos chiquillos en este momento, por el tema, pues por supuesto que se ha vulnerado un derecho, son los que tenemos desde enero a junio, o si es el reporte solamente de junio, y cuál es, digamos que, como la ruta de atención que se les da a estos niños, cuánto tiempo es que ellos se quedan en este tipo de procesos. Frente a las estadísticas, a mí me hubiese gustado tener pues una presentación tal vez donde se nos mostrara pues bien las cifras, como ese consolidado y poder tener también como el comparativo, ¿no? Creo que es importante tener esas estadísticas y sobre todo pues esas cifras que tú nos comentabas, digamos que a grosso modo, que aquí rápidamente traté pues de apuntar, pero pues sí hubiese sido interesante como tener un reporte para que todos nosotros pudiésemos también tenerlo mejor consolidado. Frente a las cifras, pues digamos que el concejal que me antecedía decía, de pronto son pocas, pero para mí son muchas y son graves, porque a tener hoy a niños y adolescentes vinculados en un tema de violencia sexual, de delitos sexuales, que es la mayor, pues es una cifra que de cierta manera uno lo deja preocupado, y quisiera entonces saber cuáles son esas estrategias de prevención que las comisarías pues están implementando para eso que mencionabas ahorita, por ejemplo, eso del curso pedagógico. Yo he sido una doliente de las comisarías de familia porque tengo un caso personal y se vuelve un tema de tramitología que las mismas mujeres a veces nos cuentan y nos dicen, es que me mandan allí, me mandan allá y al final no prospera y al final no, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizarle realmente a esa mamá o a ese papá, porque también hay casos donde son los papás los que acuden a esa ayuda, cómo garantizarles que realmente estamos haciendo pues esa labor y esa tarea que yo sé que es bastante dispendiosa, bastante triste también y hasta cruel a veces para ustedes como funcionarias, porque conozco de muchos casos que de verdad en serio le parten a uno el corazón y el alma. Pero sí me gustaría, pues digamos que saber cómo son esas estrategias y cuáles son esas garantías de atención que le estamos dando a la comunidad. En alguna ocasión, yo aquí mencioné que una mujer se acerca a la comisaría a solicitar ayuda por un tema de violencia económica, pues para regular esa cuota alimentaria, y le contestan como que el celador le puede dar esa respuesta. Y entonces pues uno dice, venga, ¿cuál es el equipo profesional que está atendiendo a las personas que digamos que acuden precisamente a esa solución? Y eso es muy importante cuando nos referimos precisamente a los niños y a los adolescentes, porque pues a la final es un tema también de salud mental que necesitamos acobijar y necesitamos con urgencia. De hecho, por eso acá también se mencionaba la importancia de tener un hogar de paso en el municipio de Madrid, porque sé también lo dispendioso que es tener que trasladar a los niños a otros lugares, que ya son, digamos que otros términos de tramitología con otras cosas que la Secretaría de Gobierno pues debe de hacer, pero son bastante desgastantes. Y a la final pues entonces sí estamos cubriendo con esa importancia de garantizarle los derechos a nuestros niños y adolescentes. Esa es como la gran pregunta que nos queda ahí como en el tintero. Y obviamente tener la presencia pues de otras comisarías y que nos cuenten como ese pormenor y ese por mayor que hoy nos estás exponiendo, porque supongo que eso es lo de tu comisaría, pero esas cifras que hoy nos das también representan a las otras, eso sí sería muy interesante pues conocerlo. Y pues nada, con eso cierro la intervención, gracias. Concejal Luis Díaz tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias doctora por estar aquí. De lo que hablaba la concejala Marilyn en el tema de los números de abuso a los menores, de abuso sexual,
viendo, como decíamos, si esta es una comisaría y más o menos 11 casos era que reportaba la doctora, son muchísimos. Y de cómo mitigar si hay, porque es que de pronto en la presentación de la directora de Infancia y Adolescencia decía que habían montado un piloto de los CDIs de trabajar las 24 horas. Yo creo que es importante implementar eso porque es que hay en muchas ocasiones, pues las mamitas no tienen con quién dejar los niños. Y eso de ahí es la oportunidad para el agresor, de que tienen que dejar con un vecino, con un familiar y uno no, a los hijos, uno ni de la sombra puede, uno tiene que desconfiar hasta de la sombra. Entonces es importante de pronto comunicarle, presidente, a la doctora que sería bueno fortalecer en el tema de la atención en los CDIs de las 24 horas. Yo creo que es importante y es algo como mitigar el tema es una herramienta para mitigar el tema de abuso a los menores. Y yo creo que también es hacer visible eso, porque es que son muchísimos casos. Es también hacer como publicidad de cómo, con quién dejamos nuestros hijos. Es eso, es no darle la oportunidad al agresor para en el tema del abuso. Yo tenía otra pregunta, doctora, era de las denuncias que llegan de centros educativos, ¿de qué son? ¿Ahí también va incluido el tema del bullying o eso no alcanza a llegar a las comisarías de familia? Porque ese tema también es importante porque muchas de estas problemáticas llegan al suicidio. No sé si eso también llega a ustedes y cómo se capacitan a los docentes en este tema. Muchas gracias, presidente. Doctora, tiene el uso de la palabra. Bueno, creo que en general pues voy a dar como respuesta. Si alguno de pronto se me escapa, me la recuerdan porque pues para todo creo que hay una respuesta. Quiero arrancar y la concejala decía, bueno, ¿cómo hacen entonces para garantizar? Y yo quise arrancar como con el informe y voy a reiterar en ello, es que el Estado, y en este caso el ente municipal y que ustedes hacen parte digamos, del control político frente a esa gestión, el ente municipal, ¿qué tenemos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen un riesgo o están en vulneración? Hay 4 comisarías de familia y las 4 comisarías de familia, y en especial hablé pues de la tercera, tiene el equipo interdisciplinario que exige la ley, ¿cierto? Que hay unos aspectos, dada la problemática, dada la situación, que eso nos va demandando que tenemos que recuperar porque no alcanzamos. Y uno de los asuntos que no alcanzamos, por ejemplo, es el tema de ahondar en la prevención. Que para la prevención, ¿qué hemos hecho? Para la prevención, hemos ido bueno, yo empecé en febrero, entonces yo cuando encontré en el informe, en el empalme, no había ninguna actividad de prevención. Y de hecho este año tenemos 2, lo que hace que yo pues llegué y decimos 2. Porque es duro frente a ese tema, frente a atender y hacer prevención. Pero digo, ¿cómo vamos a hacer la prevención? Vamos a articularlo con las instituciones, ¿en dónde? En los comités que estamos participando, ¿cierto? Para organizar las rutas y cómo vamos a intervenir. Eso es lo que se ha hecho, pero quería como partir de eso. Hay un asunto, y el concejal lo mencionaba, bueno, ¿cómo hacen frente a los casos? ¿Cómo los cierran? ¿Cuántos están cerrados? Bueno, tener el dato preciso de cuántos cerrados y cuántos, ¿cierto? Lo que sí es, las 2.459, las 3.800, era el concejal Jiménez, ¿cierto? Que me hacía esa pregunta. Es decir, son personas atendidas. De las personas atendidas, hay unas que van para verificación, otras simplemente para orientación, otras que van dentro de los procesos porque hay varios familiares, ¿cierto? Yo mencioné la cantidad de procesos, ¿cierto? La cantidad de procesos. Frente a conciliaciones de alimentos, ¿qué hacemos frente a las conciliaciones de alimentos? El niño o niña sale con la cuota fijada, porque él habla mucho como frente a la cuota. El niño sale o se va por conciliación o porque se fijó provisionalmente. Si después de eso hay un incumplimiento, a la madre se le dice, vea, si hay un incumplimiento porque el acta que le entregamos, tanto de conciliación o de resolución, dice, presta mérito ejecutivo o hace tránsito a cosa juzgada relativa. ¿Qué significa eso? Que él puede hacer un cobro coactivo, puede denunciarlo penalmente, puede denunciarlo ante el REDAN, que es decir, que ya no puede salir del país, que no puede contratar con el Estado, ¿cierto?
Entonces nosotros siempre le decimos a esa madre y eso, y se le entrega copia original, ¿cierto? Por eso también gastamos tanta papelería, porque cada parte lleva una copia con la firma original para presentar pues eso, y si ella vuelve y hay un incumplimiento, pues se le orienta cómo hacer el ejecutivo, cómo denunciarla por delito de inasistencia alimentaria y todo eso. Pero digamos que con la conciliación hay queda cerrado. Solo si hay un incumplimiento, pues la persona puede volver a la comisaría y allá la orientamos para lo demás. Ese concretamente en eso. Los procesos de violencia en el contexto familiar, la ley que nos dice, se abre el proceso y se debe cerrar en 10 días, ¿cierto? A veces porque no se alcanza a notificar, porque no se encuentra, por dificultades, pues demora un poquito más el proceso. Y luego de él se toman medidas definitivas y luego se hace seguimiento. Generalmente el seguimiento se hace por 6 meses. Si da lugar, pues el equipo interdisciplinario no hagamos el seguimiento más, pero generalmente es por 6 meses. Entonces digamos que ese proceso está en seguimiento, está activo ahí en la comisaría, en la etapa de seguimiento. Los procesos de restablecimiento de derecho. Dentro de los 6 meses, una vez conocido el hecho del niño, dentro de los 6 meses, pues antes de los 6 meses debe darse el fallo, es decir, si hubo vulneración de derechos o no y qué va a pasar con el niño. Luego de eso se toma una medida de restablecimiento, ¿cierto? Y se hace un seguimiento. Si en el seguimiento se requiere más, pues se prorroga y se hace otro seguimiento, es decir, un proceso de restablecimiento de derecho máximo de 18 meses. ¿Qué significa con eso? Que los 161 y los 52 de este año están abiertos en la comisaría. Los 92 de violencia intrafamiliar, hay unos que se están cerrando en seguimiento, pero digamos están activos. Los que venían del año pasado, algunos ya se cerraron el seguimiento de violencia intrafamiliar, que fueron 172. Los de procesos de restablecimiento del año pasado, de restablecimiento de derecho, hay algunos que se cerraron, pero otros están activos. No tengo la cifra exacta, pero entonces estamos hablando alrededor de, por el lado de restablecimiento, casi 200 procesos, ¿cierto? Entre el año pasado y esto, que están unos en etapa ya para fallo, otros totalmente abiertos y pendientes de fallo y otros en seguimiento, ¿cierto? Son alrededor de 200. Y en el tema de violencia intrafamiliar, digamos, están activos los 92 que tenemos este año porque están en seguimiento y los que están pendientes pues de audiencia y de medida. Y algunos del año pasado, entonces estamos hablando de 200, 300 más o menos, más las conciliaciones y que se han hecho y las verificaciones, entonces digamos que estamos hablando que nosotros podíamos estar tramitando, digamos, entre 300 y 400 que estén en la comisaría de familia, más todo lo que va llegando, porque todos los días va llegando. Ese digamos que puede ser un consolidado aproximado, porque pues ustedes me piden la cifra exacta y pues sería irresponsable darla como muy exacta, ¿cierto? Darla exacta, pero digamos que esos son los datos. ¿Cómo hacemos y quién le hace seguimiento? La Secretaría de Gobierno se le pasa mensualmente, digamos, frente a las atenciones. ¿Y cómo está sustentado? Cuando se entra, pues hay las personas que se genera una planilla, ¿cierto? Se genera la planilla. Y cuando llega la persona a pedir una solicitud, hay unos libros que se abre la historia. Se dice, esta solicitó alimentos, entonces ya se hace la citación le corresponde entonces a esta abogada que se encarga como de las conciliaciones. Esta verificación se abrió porque llegó a la institución educativa y se le da un número y también, entonces por eso es que hablamos de historias abiertas, que la vez pasada yo les hablaba. Por ejemplo, este año llevamos 257 historias abiertas, digamos, abiertas, entonces se le da una historia y todo eso. Y entonces digamos que está registrado así, tanto en las planillas como de entrada, las personas que se atienden y frente a los trámites que nos llegan, están en los libros y se le da un número de historia. Esas son como la forma pues de registro y de hacer control. Bueno, me preguntaban, no, yo vine por la comisaría tercera. Vino por la comisaría tercera. De hecho, yo creo que en el correíto que ustedes enviaron, yo les mandé ahí, cuentan pues con nuestra presencia. Cuentan con nuestra presencia. De las instituciones educativas, no, espere que es que aquí hay otras cositas que me... bueno, frente al hogar de paso. Frente al hogar de paso. Que el concejal decía, bueno, si se lo llevamos para la casa y eso, nosotros no podríamos llevarnos un niño para la casa, ¿cierto? Sí, mientras nos dan el cupo para el hogar de paso y eso, pues nosotros estamos en la comisaría con el niño, ¿cierto? Lo que hace que estoy, pues, digamos, a veces hay dificultades, no, que el cupo, que mientras se abre y todo, pero generalmente nosotros hemos llevado allá a los niños. De hecho, en el mes de mayo ubicamos como 6, ¿cierto? El hogar de paso es transitorio mientras va al hogar sustituto o institución de ICBF. Probablemente, pues puede que alguno no haya pasado por hogar de paso de los que tenemos, que son 7, 5 en institución y 2 en hogar y ¿qué es eso? Y 2 en hogar sustituto.
Generalmente antes de llegar a ICBF pasan por hogar de paso, ¿cierto? En este momento tenemos uno en hogar de paso que le pedimos cupo, como también hay otro cupo que nos solicitamos a Bienestar que no lo hemos retirado, pero le pedimos cupo porque es por el tema de sustancias psicoactivas. Entonces está con la familia, pero le pedimos cupo. No está ubicado en hogar de paso, está con la familia. Entonces, pero generalmente cuando pedimos cupo de Bienestar, es decir, los 7 que hay es porque han pasado por hogar de paso. Ese hogar de paso pues ha sido con el convenio bueno, generalmente en Tenjo y también tienen otra sede en Soacha. Lo que decíamos la vez pasada, hemos tenido hogar de paso de los niños de 7, mayores de 7 años. La información que tengo es que después del plan, con el plan de desarrollo, pues se hacía el convenio, ¿cierto? Para los niños menores de 7 años. Y en este momento, pues tengo para decirles que tenemos ubicado uno, que hay uno en hogar de paso. Llevarlo para la casa no nos ha ocurrido y creo que no podríamos, ¿cierto? Tendríamos que quedarnos en la comisaría y no ha ocurrido, pues con ninguno nos hemos quedado, pues como decir, tenga que pasar pues la noche o algo ahí, no, ¿cierto? Los hemos logrado pues como ubicar. Cuando se ubica en hogar de paso, cuando realmente no encontramos ningún familiar, pero inicialmente uno busca familia extensa y eso para ubicar al niño y no separarlo de ella, pero si no hay más, hay que ubicarlo en hogar de paso y ahí mismo pues pedimos a la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Gobierno el cupo de hogar de paso. Eso frente a eso. Bueno, uno de los concejales habla como de mejorar la captura como de la información. No sé si yo logré como entender, es decir, para que nuestras estadísticas sean como más claras y darla a conocer a la comunidad, es lo que yo le logré, no. Doctora, la automatización de la información. Bueno, sí, tiene razón, nosotros pues lo llevamos así, lo único que contamos es realmente dar como la información así, de pronto sí se requiere entonces tener así como bienestar familiar que tiene unos SIM y todo, y frente a los términos y todo, pues como que da pues digamos el sistema de información. Usted hace un reconocimiento frente a venir y lo que se ha atendido, pues yo lo dije al inicio, esto hace parte de un equipo, cuando llegué pues hay un equipo que contaba ya con la experiencia, que tiene todo eso, precisamente frente al tema de infancia y adolescencia, 2 de las abogadas, ellas se encargan del tema de infancia y adolescencia, las 2, ¿cierto? Las 2, tanto en el proceso de restablecimiento como en el tema de conciliaciones, hay una que se encarga de las conciliaciones, en el tema de violencias, que sobre todo vamos a hablar mañana de violencias y todo eso, digamos, les cuento pues internamente, porque uno tiene la facultad de organizar cómo se organiza, ahí es donde entro yo, ¿cierto? O sea, yo estoy enfrentada frente al tema de las violencias y las 2 abogadas frente al tema de infancia y adolescencia, porque ese tema de infancia y el proceso de restablecimientos es bastante exigente, pues si tenemos que proteger cualquier vulneración frente a los casos que nos llegan, que son delicaditos. Entonces, digamos que estamos así distribuidos. Pero estas cifras y toda esta labor es a todo un equipo, ¿cierto? Que también está la auxiliar, está la secretaria. Frente a eso, y que decías frente a las garantías de atención, frente a la persona que llega. Pues claro, cuando llegan ahí en la entrada un vigilante, ¿cierto? Pero él sobre todo sabe y la orientación que da, ¿de qué parte viene o qué ocurrió? Entonces él da como la orientación frente al territorio. Sí, es la comisaría segunda, entonces vaya al fondo. La comisaría tercera, vaya acá. No, pero si el caso ocurrió, venga, yo pregunto allí porque realmente ese es de tal jurisdicción. Entonces ellos sobre todo saben es como las jurisdicciones. Frente al caso concreto, la persona ingresa y ahí es donde ya la auxiliar o la secretaria, porque ellas se dividen como por días, la auxiliar o la secretaria orientan, ¿qué caso es? Es de alimentos. Y si tienen duda, nos pregunta cualquiera de las abogadas. A cualquiera de las abogadas nos pregunta, este caso es más bien como violencia, porque a pesar de que están peleando como por el niño, ya la agredió, que vea que no le deja ver el niño, entremos lo mejor por violencia, ¿cierto? Entonces hay casos. Entonces, ellas le preguntan, pero quien está ahí para atender y decir y anotar en la historia cómo se va a tramitar el caso está la auxiliar y la secretaria. Y si tienen duda, nos pregunta alguna de nosotros. Seguramente habrá alguna situación que pase, ¿cierto? Que yo les decía la semana pasada de las 3.800, pues habrá 3, 4, 5 quejas, ¿cierto? Que habrá casos concretos que la persona habrá salido inconforme y que haya que atender y que puede que alguna
de nosotras, ¿cierto? Le haya dado una mala orientación y alguna cosa, entonces hay que tramitar el caso o la queja. Digamos que esa es como eso. Alguien me hablaba frente a la denuncia de las instituciones educativas, frente al bullying. Las instituciones educativas, cuando ya pasa, las instituciones educativas tiene que tener un manual de convivencia y tiene que tener un comité de convivencia escolar, ¿cierto? Ese comité de convivencia escolar debe tramitar las faltas. Hay etapas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cuando ya es un tipo 3 que viene a ser, decir, ya el niño hizo una conducta delictiva. Por ejemplo, si un niño chuza a otro, pero tiene 12 o 13 años, pues como no hay responsabilidad penal de adolescente, sino que es un niño, se abre un proceso de restablecimiento de derecho. Ese caso lo tiene que pasar a comisaría de familia, ¿cierto? Cuando ya las faltas son tipo 3, ya grave, ¿cierto? O cuando hay una situación de maltrato. Este año no, muchos de los casos de violencia física que reporté fueron por instituciones educativas, porque los niños llegan golpeados. Es decir, aquí me ha parecido muy diligente las instituciones educativas en eso, en los reportes. Ahí mismo reportan, mandan un correo, nos hace falta a veces claridad, como que nos den datos más claros, pero digamos cumple con hacer el reporte de manera pues como rápida, ¿cierto? Entonces la institución educativa en algunas ocasiones, por ejemplo la semana pasada fue un tema de sexual y la misma institución, su funcionario y la institución educativa fue hasta la comisaría de decir para que se atendiera el mismo día. Entonces ellos son como diligentes la institución educativa y eso. Entonces frente al bullying, no todos los casos de bullying, solamente los que hay una situación de grave pues de afectación. Han reportado algunos de ideación suicida y eso, porque pues quieren vigilar, porque si el niño tiene esa ideación y eso, pues como que la mamá no lo ha llevado al médico, no ha activado si tiene un asunto de depresión muy alto y ella no lo ha llevado, claro, porque hay una vulneración en su salud mental y no lo lleva. Se han habido unas verificaciones de eso. Eso como en términos generales. Como en términos generales. Entonces ahora, todos tienen una inquietud, claro, tanta problemática, ¿cómo hacemos y todo eso? Muy duro, sí, nosotros, y por eso en el tema de prevención estamos cortas, las comisarías nos hace falta frente al tema de seguimiento y que por eso en estos días, ya esta semana y la otra, una de las agentes cívicas psicóloga, a cada una de nosotros nos mandaron pues como durante 2 semanas para acompañarnos en ese seguimiento, ¿cierto? En ese seguimiento a las comisarías de familia. Y bueno, y creo que pues ya la corresponderá pues a la alcaldía, porque a mí no es cierto que va a seguir como el acompañamiento de sus agentes cívicos acompañando para los seguimientos, porque claro, hay un asunto, el tema de la prevención y poder hacer ese seguimiento, porque nos llegan casos, entonces hacemos los informes iniciales, pidamos el cupo de este niño, las medidas de protección, los actos urgentes, llevar el proceso, y bueno, ¿y cómo le hacemos seguimiento a estos que ya pasaron a seguimiento? Entonces ha sido, pero esta semana nos mandaron esas 2 semanas una de las psicólogas para acompañar ese seguimiento y bueno, y vamos a seguir articulándonos frente a las rutas para promover esos derechos. Creo que mañana frente a las rutas, como es un tema de violencia, de tema de género, ahí voy a dar cuenta, pues porque mañana vuelvo, para el tema de violencias que ahondaremos más y que es un grueso de la comisaría de familia. Concejal Albeiro, tiene usted la palabra. Gracias. Doctora comisaria, realmente no sucedió en su comisaría, sucedió en otra comisaría, pero sí a una comisaría, a una funcionaria le tocó llevarse una niña para la casa de 3 años, ¿sí? Y al otro día, como se ha visto y lo acaba de comentar, cuando no se logra conseguir el hogar, ustedes tienen que tener todo el día al niño en la comisaría, tienen que brindarle alimentación, ¿sí? Y en algunas veces bañarlos, ¿sí? Entonces démonos cuenta que es un tema bastante complicado y bastante difícil, como le digo, no sucedió en su comisaría, pero sí lo hacen, ¿sí? Que no se debe hacer, pero es un momento donde uno dice, bueno, tenemos un niño o una niña que no le encontramos un familiar, ¿qué hacemos con este menor de edad cuando ya llega tarde la noche? ¿Sí? Y pues ahí es donde está el interrogante. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Pero en algunas sí se hace y pues yo creo que no es lo indicado ese procedimiento, pero se hace mirando el tema de la buena fe, que es lo que yo veo para que este menor puedan ubicarlo lo más pronto en un hogar de paz.
Simplemente pues quería era ahondar en este tema. Yo quiero hacerle, usted tiene razón, es decir, es que el hogar de paso debe convertirse en un ente que apoya a la comisaría, tiene razón, es decir, porque hay niños que no nos van a llegar en las condiciones, usted dice si hay que bañarlos, si hay que cosa, entonces el hogar de paso sí es muy bueno que esté cerquita, porque es decir, que uno pueda contar con manera inmediata, uno alcanza a hacer la denuncia penal, a mandar al reconocimiento, pero allá esas otras labores es durito. Lo que sí es que tengo, pues mayores de 7 años, sí se ha contado con hogar de paso, ¿cierto? Tengo entendido que este mes se celebra para también garantizar los menores de 7, ¿cierto? Los menores de 7. Y bueno, ya la secretaria de pronto en algún momento informará, pero también se busca de que haya en el municipio, porque precisamente para atender eso, ¿cierto? Para atender, es decir, la inmediatez, si se requiere un hogar de paso, que lo podamos hacer en el menor corto, en el tiempo corto, pues en un tiempo corto, entonces sí, es un aspecto ahí a mejorar frente a eso. Gracias, doctora. Muy amable por su acostumbrado tiempo de intervención. Agradecemos pues haya sido resueltas todas las dudas. Igual mañana tenemos nuevamente y esperamos contar con las comisarías de familia para este escenario. Muchísimas gracias, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes. Secretaria, registramos el ingreso del concejal John Borges y de la concejala Marilyn Martínez y continuamos con el orden del día. Se notifica el ingreso al recinto del honorable concejal Borges Triana John Jairo y de la honorable concejal Martínez Bernal Marilyn Yulix. Cuarto, reparto y aprobación de actas. Secretaria, ¿tenemos actas en reparto en comisión? Tenemos en comisión de estudio el acta número 66 asignada a los honorables concejales Adán Higuera, Dana Hernández y Cristian Hernández. En estudio, secretaria. Tenemos en comisión de estudio el acta número 71 asignada a los honorables concejales Juan Manuel Reyes, John Borges y Harold Naranjo. En estudio, secretaria. Tenemos en comisión de estudio el acta número 59 asignada a los honorables concejales Jorge Chaus, Ever Jiménez y Marilyn Martínez. En estudio, secretaria. Y tenemos para reparto, presidente, el acta número 62 de sesión ordinaria. Asignamos el acta 62 a los concejales Andrés Duarte, Jefferson Cárdenas y Albeiro Jiménez. Muchas gracias, presidente. Secretaria, continuamos con el orden del día. Quinto, correspondencia. Correspondencia, presidente. Damos lectura a la correspondencia, secretaria. Tenemos un email enviado por el comisario segundo de familia, el doctor Jorge Lara Arrieta. Invitación a sesión ordinaria, Consejo Municipal de Madrid. Buenos días. En respuesta a la invitación de la referencia, me permito comunicarles la imposibilidad para asistir a la misma, en virtud de que para la misma hora y fecha, el suscrito tiene programada audiencia de descargos, prueba y de fallo dentro del trámite de violencia intrafamiliar radicado 153 de 2024, la cual tiene término perentorio y no es susceptible de aplazarse por expresa disposición legal. Cordialmente, Jorge Lara Arrieta, comisario segundo de familia. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Sexto, proposiciones. ¿Tenemos proposiciones, secretaria? No, señor. Continuamos con el orden del día. Séptimo, varios. Abrimos el espacio de varios. Concejal Juan Manuel Reyes. Muchas gracias, presidente, para solicitar una vez más que por favor para pedirle a usted que por favor nos haga la solicitud ante la Secretaría de Gobierno una vez más que nos expidan copia del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana a cada una de las curules que yo considero que ya tuvo que haber sido aprobado, pero que a pesar de que se ha solicitado, pues no nos lo han allegado. Gracias, presidente, muy amable. Concejal Cristian Hernández, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, presidente, este vario lo solicito es porque estoy muy preocupado, porque llevamos 2 meses aproximadamente
sin que le paguen a los enfermeros del PIC. Esto me parece gravísimo porque pues son personas que están prestando sus servicios y no les están pagando. Entonces, yo sé que es vivir eso de que uno trabaje y no le paguen, y es muy berraco porque es que a estas personas les está pagando el hospital. Pero entonces tuve una reunión ayer con la gerente del hospital y me dice que es que la alcaldía no ha girado los recursos. Entonces es importantísimo saber qué está pasando porque, vea, con estas cosas es que cada vez hay menos trabajadores de salud apoyando todas las áreas, porque se maman de que no paguen, de que no les respeten sus condiciones, y cada vez hay menos personas de nuestro gremio trabajando. Entonces, me dicen las personas que están trabajando en el PIC que no les han pagado, pero entonces no alzan la mano porque es que tienen miedo que les terminen el contrato. Entonces, pues yo pienso que es por respeto a lo que están haciendo, al trabajo que están haciendo, porque es que la salud no es un juego y la salud no es solamente dentro del hospital. Esas personas nos están colaborando a nosotros con todos los temas de salud pública. Entonces, ¿a dónde vamos a ir sin salud? O sea, ustedes podrán decir que man tan fastidioso con la salud, pero es que es mi gremio. Y como yo lo digo en el barrio, yo me paro duro por mi gremio. Entonces, presidente, si desde acá podemos escalar este tema, no sé si es tema de Hacienda, si es tema del hospital, sabemos que hay unos recursos que gira la gobernación y si eso se está pagando la nómina, necesitamos averiguarlo y que de verdad le solventen a estas personas, porque es que ya van 2 meses, o sea, a nosotros dejan de pagarnos 15 días y nos descuadramos 4 meses. ¿Cómo será esta gente que llevan dos meses sin recibir salario? Además que es que tenemos que dignificar la labor, no tenemos por qué estarles diciendo, no, mañana les pagamos, y ellos miren si les pagan en el hospital, si Hacienda les va a pagar. Hay algo que tenemos que hacer nosotros desde acá, presidente. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. Cerramos el espacio de varios, continuamos con el orden del día. Octavo llamado a lista. Borges Triana John Jairo. Feliz tarde para todos los honorables concejales, para las personas que siguen conectadas por las diferentes redes. Presente, secretaria. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Una feliz tarde para todos y todas. Presente, secretaria. Chaus Joven Jorge Humberto. Díaz Guerrero Luis Alberto. Una buena tarde para todos. Presente, secretaria. Duarte Forero Andrés Fernando. Una feliz tarde para todos. Presente, secretaria. Hernández García Dana Catalina. Feliz día para todos y todas, presente. Hernández Garzón Cristian Arley. Una feliz tarde para todos, presente. Higuera Nino Adán. Muy buena tarde para todos. Presente, secretaria. Jiménez Sterling Albeiro. Buena tarde. Presente. Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde. Martínez Bernal Marilyn Yulixa. Muy buena tarde para todos y todas. Presente, secretaria. Morales González Luceli. Naranjo Coy Harold Arley. Una muy buena tarde para toda la comunidad en general y a todos los honorables concejales. Presente, secretaria. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un feliz resto de día para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretaria. Sierra Cubillo Suco Fernando. Una feliz tarde para todos y todas. Presente, secretaria. Presidente, es verificado el llamado a lista final con 13 concejales presentes. Gracias, secretaria. Cerramos la sesión del día de hoy. Mañana sesionamos 2:30 de la tarde. Siendo las 4:17 de la tarde, se da por terminada la sesión del día de hoy.